que la información geográfica o los datos geográficos sean usados más allá de los especialistas y lleguen ahora pues prácticamente a toda la gente es esto, de este tipo de servicios. Empezado quizá con aquello de estar en un sitio y buscar cuál es el restaurante más cerca o cuáles restaurantes y de qué tipo están más cercanos, hoteles, etcétera, pero va mucho más allá. Bueno, sin más, vamos tengo el honor de presentar a los dos ponentes. ¿Es este primero? No, primero las damas. María del Pilar Sánchez Ortiz, ella es jefe del Servicio de Redacción Cartográfica del Atlas Nacional de España. Con el fin de que tenga más tiempo de exponer, no voy a leer todo su currículum, que es muy amplio. Es ingeniera técnica en topografía por la Universidad Politécnica de Madrid, funcionaria de carrera del Cuerpo de Ingenieros Técnicos en topografía del Ministerio de Fomento y una larga lista de publicaciones, la gran mayoría sobre el Atlas Nacional de España, participación en congresos, etcétera, etcétera. Entonces, vamos mejor a dejarla hablar. Tiene 20 minutos. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por la presentación y, en primer lugar, dar las gracias a los coordinadores y organizadores del evento CIGMA 2013 por darnos una oportunidad de compartir pues todas nuestras experiencias profesionales. En primer lugar, quería hablaros de… Como bien ha dicho, soy jefa de servicio del Atlas Nacional de España y aunque la ponencia no está muy relacionada con la geolocalización, pero sí os voy a exponer la experiencia que hemos llevado a cabo con nuestra cartografía temática en dispositivos móviles. Por favor, cuando ustedes quieran. Esta es la de mi compañero. Es la otra presentación. Esperamos un poquito. Ya está, venga. Bueno, pues a ver si consigo que me escuchen bien. La presentación, como ya os he comentado, habla del Atlas Nacional de España en dispositivos móviles. Os voy a hacer una pequeña introducción de la trayectoria que hemos llevado a cabo en el Departamento de Atlas Nacional para conseguir que nuestra cartografía se pueda visualizar en los dispositivos móviles que ahora prácticamente están en todas nuestras carteras y en nuestros bolsillos. Pero claro, para poder conocer o tener un poco conciencia de lo que hemos conseguido, me gustaría que conocieran un poco el Atlas Nacional de España. El Atlas voy a hacerles una breve mención de los antecedentes históricos, luego les voy a hablar del actual sistema de información del Atlas Nacional, lo que hemos conseguido para llegar a poder visualizar esa cartografía en los dispositivos móviles y en la fase en la que nos encontramos ahora de nuevos proyectos y futuros proyectos. En primer lugar, en los últimos años un objetivo principal del departamento es que toda la información temática, cartografía temática que estamos realizando, esté a disposición de los usuarios, para lo cual, utilizando la página web del Instituto Geográfico Nacional, en el cual estamos ubicados, se abrió un apartado específico del Atlas Nacional de España y también la posibilidad de acceder a la actual forma de hacer el Atlas Nacional de España, que es el SIANE Web. Podéis observar en la página web los accesos. Volviendo a nuestros antecedentes, y tengo que mencionar porque el primer atlas que recibió el nombre de Atlas Nacional de España fue el Atlas del 65, y les hago esta mención porque en nuestra página web está absolutamente todas las publicaciones que se han realizado en los últimos 100 años en el Instituto Geográfico Nacional relacionado con cartografía, temática y estadística, está disponible en la página web. En concreto, este es el enlace del Atlas del 65 y es muy importante porque, bueno,
si sabemos a dónde vamos o si conocemos de dónde venimos, también podemos saber un poco a dónde vamos. Hay unas imágenes para que vean un poquito de en qué consiste, los 52 hojas, tanto geográficas como temáticas, y toda la información que estaba en papel se ha digitalizado y puesta a disposición del usuario. Tengo que hacer referencia a las de 1986, que es el segundo atlas que se realiza en el departamento, porque es la base de nuestro actual sistema de información geográfica y es la referencia a partir de la cual hacemos el nuevo atlas. Ese atlas se inicia en el 86 porque se le encomienda al Instituto Geográfico Nacional llevarlo a cabo y tiene un periodo hasta 2010 de publicación en papel y en formato digital. También está ubicado en la página web, pueden disponer de él también en DVD y bueno, pues tiene 45 temáticas tratadas y en el facsímil que está disponible para todos los usuarios, pues ofrece 82 grupos de diferentes ediciones de las diferentes temáticas presentadas. Pueden visualizarlo, por supuesto, en la página web. Y ahora entramos al objetivo principal nuestro, que es el SIANE, el Sistema de Información de la Aduana Nacional de España, que es el proyecto tecnológico que está llevando a cabo el Departamento para producir, difundir, gestionar toda la cartografía temática que realizamos. Tiene acceso, por supuesto, en la página web y a través de su aplicación web, que es SIANE Web. Esta sería la imagen del acceso al índice temático y en el cual se pueden realizar las búsquedas. Los objetivos principales de este proyecto pues era poder facilitar la información temática, poner a disposición de todos los usuarios pues, todos los contenidos, tanto textos, mapas, gráficos, producir de manera automática esta cartografía que tanto nos ha costado durante los últimos años actualizar, producir, sobre todo publicar en web, que es la vía ahora mismo para todos, y ante todo facilitar. En un momento determinado el sistema nos permite que si surge una publicación en papel, bueno, pues podemos hacer una maqueta y ponerla a disposición. SIANE Web, en la página principal del Instituto Geográfico, tiene su acceso, como ya he mencionado antes, por supuesto en la página de la Aduana Nacional, porque es nuestro protagonista. Y también en esta página hay un acceso directo a lo que es la herramienta, a SIANE Web, que es lo que llamamos nosotros el mapa del mes, que se selecciona un mapa y permite al usuario que se accede a ese icono, pues ya entra directamente a la forma de visualización de la herramienta para poder analizar todos los objetos que se le ofrece en ese espacio. Bueno, SIANE Web se hace para crear los objetos, tanto el principal protagonista, que es el mapa estadístico, el mapa temático, estadístico, cualitativo, es decir, que informa o que proporciona la información temática. Por supuesto, para publicar todos los objetos que están relacionados en Internet, para darle esa interactividad que es necesaria en el proyecto y, sobre todo, una de las cosas más complicadas que tiene un atlas nacional a la hora de ofrecer esa síntesis geográfica de la información geográfica y humana de la sociedad es la actualización. La difícil, pues hasta que llega el dato actualizado al Departamento de Cartografía, pues se produce una serie de fases que a veces no suele ser todo lo rápida que quisiéramos. Bueno, pues ese era uno de los objetivos principales. Pueden ver ustedes los objetos que ofrece SIANE y son desde el mapa, el gráfico estadístico, el texto y la imagen. Es importante destacar que en el SIANE hay dos apartados principales, que uno es el interno y otro es el que se ofrece al usuario. En la fase interna existe lo que es el subsistema de entrada. Entra la información, los datos estadísticos que recibimos de cualquier organización que nos facilite esa información. Se trata y se prepara para la entrada en el subsistema de entrada,
mediante la macro Excel. Luego está pues, todo el control de los contenidos, el editor de mapas donde se genera la cartografía y, por último, el SIANE. Aquí pueden ver ustedes las posibilidades de visualizar el sistema. Bueno, uno de los problemas que las funcionalidades de SIANE, todos, en el momento en que hagan una inclusión al enlace, pueden ver que existen muchas posibilidades de búsqueda de los contenidos, que todos los contenidos se ofrecen con sus metadatos correspondientes, que se puede realizar un análisis cuando se recupera esa información y que permite pues, la descarga de cualquiera de los objetos que se ofrecen en sus correspondientes formatos. Y otro de los apartados que también tenemos abierto es la posibilidad de sugerencias pues, para seguir mejorando continuamente. El problema principal que se plantea en el Atlas es que bueno, hay una demanda y nosotros ofrecemos cuando hacemos el mapa en nuestro editor de mapas. Después pasamos a la publicación, pero a la hora de visualizar esa información no siempre nuestro visualizador SIANE se visualiza en todas las plataformas. Para superar ese inconveniente, el departamento propone un visualizador ligero que es el que se va a implantar en los sistemas externos. Y cuando hablo de sistemas externos es como otras organizaciones que colaboran con nosotros y a las cuales en un momento determinado, a partir de que ellos nos ofrecen los datos, podemos darles servicio y facilitarles la cartografía que nosotros generamos para que ellos también den una mayor información a la vez que proporcionan sus datos estadísticos. Bueno, pues el nuevo visualizador va a tener ventajas que el visualizador SIANE Web, el nuestro, que tiene muchas más características, pero no se visualiza en los dispositivos móviles. Generamos ese FIS, ese formato de intercambio en sistemas externos, y pues, nos permite, se prepara con unas determinadas fases, que aquí podemos ver un gráfico de las partes que contienen ese formato FIS. Ese formato FIS se genera a partir del editor de mapas. Es sencillo para el operador cartográfico que está generando el mapa con SIANE y lo más importante es que facilita la información y la visualización de nuestra cartografía en otros dispositivos. Este es un ejemplo de un mapa que ya ha pasado el formato FIS. Se ve la visualización, todas las partes del fichero que se entrega para poderlo visualizar. Y, por ejemplo, en un mapa donde la distribución geográfica, como en nuestro territorio español, saben ustedes que tenemos la provincia, la comunidad autónoma, la provincia y el municipio. En este caso en concreto es una representación de comunidades autónomas y necesitábamos pues, para este mapa en concreto 3 niveles de caché para poder hacer diferentes zoom. Y bueno, la leyenda también se caché para poderla visualizar también a diferentes zoom. Se proporciona el fichero XML, el fichero de los metadatos que acompañan al mapa y la posibilidad del formato en PDF del mapa. La ventaja pues es obvio, es decir, hemos pasado la trayectoria desde todos los antecedentes que les he explicado, pues pasamos del papel, pasamos al formato PDF y ahora ya empezamos a interactuar ya con nuestros dispositivos. Este formato permite que se puedan visualizar en los múltiples dispositivos móviles. La leyenda es muy sencilla, permite hacer cambios se va modificando a medida que se va haciendo zoom en el mapa. Y esos son los 5 iconos principales que acompañan al visor a la hora de poder actuar sobre el mapa estadístico. Este es un ejemplo de la implantación de nuestro FIS
en un organismo que no es el Instituto Geográfico Nacional, que no es el Ministerio de Fomento. Es decir, el Atlas tiene una serie de colaboraciones con otras instituciones y en concreto con el Ministerio de Industria se realizan una serie de mapas y de ellos se les facilita para que ellos lo integren en su página web y es una manera de enriquecer su cartografía estadística porque siempre se ha dicho que una imagen vale más que 1000 palabras y un mapa al lado de una tabla estadística, pues yo creo que todos ganamos un poco. Este sería el proceso que se lleva cuando un organismo, normalmente el Atlas hasta la fecha ha ido creando un contenido en función de las necesidades, pero ahora estamos intentando trabajar para que, no siempre podemos trabajar a nivel de petición, pero sí que estamos intentándolo. A la vez que se va actualizando el Atlas Nacional, se va intentando dar servicio a otros organismos. En el momento en que entra el dato y el departamento lo gestiona, lo cataloga, lo introduce en el FIS, como se revierte la información al usuario y esto pues esto beneficia a todos. Las ventajas, pues creo que son también obvias. Es decir, todos nos beneficiamos, se actualiza el Atlas, se incrementa la riqueza en otros organismos, se utiliza más la cartografía temática, que es la que estamos realizando en el Atlas Nacional, en concreto esta, la estadística. Y bueno, pues el departamento sigue trabajando en mejorar. Hay dos fases principales, el SIANE y el ANE lo integra todo. El SIANE es el proyecto principal y bueno, todos mejoramos con el Atlas Nacional y uno ahora en las últimas presentaciones quería decirles que bueno, cuando el instituto, el departamento recibe información, él lo revierte y es un bien común para todos. Estamos intentando que en los nuevos proyectos definir también los contenidos, porque si nos pusiéramos a mirar desde las que les he mencionado del 65 hasta la actual, de 2013, pues claro, las necesidades reales de la sociedad no son las mismas. Entonces, hay un cambio continuo del contenido temático adaptándose a la realidad social y el Atlas intenta ahí colaborar con las instituciones académicas, científicas, profesionales y sobre todo con las de la Administración General del Estado. El último proyecto que estamos intentando llevar a cabo es que se puedan hacer nuestros mapas mediante un asistente de cartografía en las distintas instituciones. ¿Por qué? Pues porque el Atlas no puede abarcar todo lo que quisiera y bueno, pues tenemos una serie de carencias, sobre todo a nivel personal y a nivel también económico, que eso no hay que olvidarlo. Entonces, por último, decirles que los principales proyectos que se están llevando a cabo es estandarizar, conseguir definir nuevos contenidos, afianzar las relaciones entre las diferentes instituciones que forman el Estado español y como último, pues estandarizar los formatos de entrada y de recepción de nuestros datos, que en concreto estamos trabajando para poder gestionarlo con el formato conocido por muchos, el SDMX. Y bueno, les dejo en la última, esto ya es un poco para decirles que estamos intentando estandarizar la lista de códigos, poder recibir los datos mediante sistemas de web service. Y ya por último decirles que bueno, el Atlas es una síntesis tanto de la realidad social, económica, cultural. Es importante y les voy a dejar, porque creo que, para que vean un poquito la imagen de los atlas que se pueden hacer con SIANE, un poquito para que vean la variedad de simbología, porque SIANE es un producto hecho para nosotros con algunas plataformas. Y nada más, muchísimas gracias. Bien, pues muchas gracias a nuestra ponente y felicidades, además usó menos tiempo. Bien, bueno, ahora presentamos a Félix Audirac. También sería bastante largo hacer una presentación,
pero bueno, para darles una idea, es parte de la cuarta generación ya, en una dinastía que se ha dedicado a la cartografía, al desarrollo de la misma, pero no solo creo que algo destacado en Félix y en su papá, en su abuelo y su bisabuelo es que no solamente han hecho trabajo cartográfico, sino que han desarrollado herramientas en su momento para el desarrollo de la misma, ¿no? Algunos conocimos el software, el AU4 y demás, del que creo que participó, y bueno, también es largo. Espero que en la página estén las reseñas curriculares, tanto de María del Pilar como de Félix, para que las lean con calma, ¿no? Pero bueno, vamos a... Muchas gracias. Pues un placer estar con ustedes el día de hoy. En lo que nos pone en la presentación, me gustaría, como bien me acaba de presentar también a mi papá, con quien estuve trabajando en esta ponencia, y fue un reto porque estábamos pensando en cómo podemos hacer algo relevante cuando estamos dentro de un contexto donde hay tantos ponentes tan buenos como los que hay el día de hoy. Y cuando estábamos viendo la inauguración, vimos a Vanessa que estaba presentando todo lo que eran las tendencias y dijimos, oye, se robó nuestra presentación. Entonces, pero bueno, no es para decirles que Vanessa se robó la nuestra ni nosotros la de ella, sino más bien para presentarles lo que son paradigmas, que es básicamente hacia donde nos estamos enfocando. Si nosotros, en lugar de leer la definición de un paradigma, me gustaría mostrarles una imagen que hable más que 1000 palabras. Y es que un paradigma normalmente es algo que tiene peso, que es aceptado por la sociedad, y de repente sale un valiente y empieza a opinar de otra forma. Y se empiezan a unar más personas que empiezan a opinar de esa misma manera y modifican el paradigma. Me gustaría enseñarles una serie de paradigmas que se han modificado, que a lo mejor la mayoría de ustedes cargan teléfonos inteligentes. Creo que por la brecha generacional no todos les tocó vivir todas estas revoluciones, pero a lo mejor algunos de ustedes conocen o se acuerdan de estos teléfonos, que la gran innovación es que mandaban mensajitos, MMS o SMS. De ahí de repente salió una revolución y el cambio del paradigma donde pasamos a otro tipo de teléfonos que tenían la facilidad de sincronizarse con la computadora. Pero después, tenían aplicaciones, muchas aplicaciones, pero estas eran pues aisladas. Después, el correo electrónico. Antes escribías el correo electrónico y me decían, no, pues hasta mañana regreso a mi oficina y mañana lo checo y ahí te digo qué opino. Ahora prácticamente pues simplemente cuando alguien visita nuestro stand aquí en el Congreso, inmediatamente después de que se van les cae un correo electrónico donde viene toda la información que vieron. Entonces ya la interacción se vuelve mucho más cercana. Después, la BlackBerry pasó por otra revolución, que es el iPhone, con lo que es la revolución del multitouch, las interfaces, y también las tiendas de aplicaciones. Y finalmente, otra revolución fue el sistema operativo Android, donde ahora era open source. Entonces yo podía entrar al teléfono y modificarlo. Si nosotros plasmamos estas revoluciones o estos cambios de paradigma en la evolución de la adopción de lo que son los teléfonos inteligentes, porque eso la mayoría lo entendemos, podemos ver cómo cada una de estas en diferentes momentos fueron afectando pues, al predecesor y en muchas ocasiones tendiendo a la desaparición de los anteriores y culminando en lo que es cómo prevalecen los nuevos paradigmas. Basados en esta premisa, me gustaría presentarles 4 tecnologías emergentes que en los temas de cartografía y cartografía participativa son elementos que definen hacia dónde nos vamos a mover y que tenemos que mantener en la mira, sobre todo cuando estamos definiendo nuestras estrategias hacia dónde nos estamos moviendo. Antes de proseguir, me gustaría, si pudieran levantar la mano, todos aquellos que trabajan para una entidad gubernamental que maneja información geográfica al interior de su organización. Muy bien. Creo que somos todos prácticamente. Ahora, de los que levantaron la mano, ¿cuántos les dan acceso a esa información a entidades externas? Llámese si son un estado, un municipio, si son una delegación a otra. ¿Cuántos comparten? Ok. Ahora, de todos los que levantaron la mano, ¿cuántos los dejan editar esa información? Uy, ¿se dieron cuenta cómo empezaron a haber menos y menos manos? Entonces, aquí
lo que vamos a presentar son 4 actores que nos presentan un nuevo estilo, unos nuevos paradigmas, los cuales vamos a explorar con ejemplos concretos que nos vamos a traer del mundo del consumidor y que los vamos a combinar con el mundo corporativo y el mundo gubernamental. Estamos hablando del Internet, los teléfonos inteligentes, el cómputo en la nube y las nuevas tecnologías geomáticas. Entonces, empecemos con el paradigma número 1. La cartografía es universalmente accesible. Me gustaría, digo, de seguro Pilar va a saberse la respuesta, pero ¿alguien sabe dónde está TUI? Está en España, muy bien. Y creo que por allá en la primera fila también hay quien sí sabe dónde está TUI, pero allá atrás no se dieron cuenta, pero ya hubo alguien, y también aquí en la primera fila, que lo que hizo fue checar en Google Maps dónde está TUI, ¿no? Porque el mapa ya está, o esa información está accesible, es para todos. Ok, ya sé dónde está TUI. ¿Por qué les estaba preguntando dónde está TUI? Porque hace 2 meses mi hermana estaba de mochilazo en Europa y me dijo, oye, sí, voy a hacer el camino de Santiago de Compostela y estoy en TUI. ¿Y TUI, me estás albureando o qué? ¿No? Y la realidad es que después de esta búsqueda también encontré que se encontraba justo en la frontera con Portugal y con un clic más me di cuenta que se iba a tardar 21 horas y 27 minutos si estuviera caminando constantemente. Cabe mencionar que se cansó bastante, pero que tengo toda esa información en segundos. Es un cambio de paradigma que cuando yo como consumidor puedo resolver esas preguntas, los atlas como el que nos hablaba Pilar, México Hoy, todos esos programas que nos dan acceso a la información deben de hacerlo en el momento donde nos encontremos y con el recurso que tengamos. Ejemplos de esto también van hacia el lado de poder tener anuncios contextuales, donde yo me encuentre donde hay un restaurante más cercano, como mencionaban al principio, pero eso plasmarlo y llevarlo a nuevas tecnologías como es la realidad aumentada, donde yo me paro, levanto mi tableta, mi teléfono inteligente o mis lentes de realidad aumentada y puedo ver, por ejemplo, en este caso, dónde hay cafés, dónde hay edificios en renta o departamentos, todo directamente. Esto es un servicio que funciona en la ciudad de Ámsterdam actualmente. Ahora, ¿qué es lo que nos habilita poder hacer esto? ¿Cuál es la disrupción que habilita este paradigma? El Internet, que cada vez es más rápido, cada vez nos da más ancho de banda y donde ya no estamos limitados a un ruidito o a tener una conexión, porque en todas partes podemos prácticamente tener acceso a la información a través de este. Ahora, como mexicanos, ¿cuál es el reto que tenemos? ¿Sabían que México es el 11º país con más usuarios de Internet en el mundo? Impresionante. Son del orden de 44 millones de usuarios. Pero, si nos vamos a ver del total de la población, ¿cuántos utilizan Internet? Estamos en el 114º lugar, detrás de países como Venezuela, Vietnam, entre otros. Entonces, tenemos que pensar en nuestros paradigmas, que no todo el mundo tiene acceso a Internet. Y si vamos a hablar de un paradigma de cartografía participativa, tenemos que considerar también aquellos que no gozan de acceso a la información en línea, como lo hacemos los que estamos en esta habitación. Paradigma número 2. ¿Quién de aquí no sabe lo que es Waze? ¿Todos saben lo que es Waze? ¿Sí? No, perfecto, pues eso me va a hacer las cosas más fáciles. Ah, ahí hay uno. No se preocupen, vamos a hablar de esto. ¿Qué es Waze? Pues es realmente una plataforma de cartografía participativa y lo voy a desmenuzar un poquito más para que entiendan por qué hablamos de esto. Uno dice, bueno, pues nada más me dice cómo llegar de A a B y me dice dónde hay tráfico. La realidad es que no es eso. Cuando yo llegué al aeropuerto de la Ciudad de México, hace un par de semanas hice este ejercicio y me quedé a dormir en el aeropuerto para precisamente hacerlo. Y le pregunté al Waze, oye, ¿cuál es la mejor ruta para ir al centro Banamex? Entonces, lo hice primero a las 23:05, 11 de la noche, y me dijo que si me iba por el periférico iba a ser 24 minutos. Le volví a preguntar a las 11:40 minutos y me dice que la ruta óptima es el circuito interior. Entonces, ¿cómo pasó el circuito interior de 45 minutos a 22? Después analicé y resultó que había un bloqueo por una construcción que se estaba llevando a cabo y en ese momento se destapó. 40 minutos y se modificó lo que es la ruta óptima. Y después, a la mañana siguiente, a las 7:30, la ruta óptima era otra. Entonces, para llegar de punto A a B,
Hay 3 diferentes opciones que, dependiendo del momento cuando estamos buscando o queremos llegar, es el óptimo. Esto es un concepto de cartografía participativa. ¿Y cómo sabe esta plataforma de que tenemos un acceso más rápido? Bueno, hay 2 tipos de aportaciones. Una, las que hacen los usuarios de forma voluntaria, que dicen, oye, aquí está lloviendo y aquí está la foto y aquí está todo el tráfico, ¿no? Pero la otra es, simplemente prendo la aplicación. Prendo la aplicación y con eso estoy validando la velocidad a la que voy y por dónde voy. Me gustaría aprovechar que en la audiencia se encuentra el director de innovación de Zapopan, donde hizo un reto invitando a muchachitos de 18 o 22 años y les puso vean, aquí está la información, quiero que me hagan una aplicación participativa. Hicieron una aplicación que se llamaba, bueno, no me acuerdo del nombre, pero el chiste es, vamos a denunciar a los peceros que se pasan de lance, más o menos. Entonces, ¿cuál era el concepto? De que te subes al pecero, prendes la aplicación, dices la ruta en la que vas y si va a exceso de velocidad, bueno, está guardado. Si se salió de la ruta, está guardado. Si de repente hubo algo que se movió de más, está guardado. Y también si tú como usuario quieres decir, oye, ¿sabes qué? Esto estuvo medio gandalla, se brincó la parada o no me la dio, también lo puedes reportar. Entonces, ya no estamos hablando solamente del entorno del consumidor que no tiene contacto con los entes gubernamentales, las ciudades o los que estamos administrando la información para la ciudadanía, sino ya empieza a haber este tipo de contacto. Y vamos a hacer más de estos ejemplos más adelante. Ahora, ¿qué es lo que reciben los usuarios a cambio? En el caso de la aplicación de los chavitos de Zapopan, lo que hacían es que recibían, pues ponías en el Facebook, sobreviví al 622. Súper, ¿no? En Waze recibes simplemente puntos y con los puntos recibes una reputación y en base a esa reputación puedes hacer más cosas con el sistema. Ahí es cuando empezamos a calificar a quién vamos a dejar editar nuestros mapas. Entonces cambia un poco todo este paradigma, donde estamos ya empezando a habilitar estas cosas. ¿Y quién nos da la pauta para hacer esto? Los teléfonos inteligentes. Porque los teléfonos inteligentes, para empezar, ya tienen una penetración en lo que es el mercado mexicano arriba del 60% de los usuarios de teléfonos. O sea, no incluye al 66% de la población que no utiliza Internet. Pero esto realmente habilita lo que son estos nuevos paradigmas con la disrupción. Y me gustaría pasarme rápidamente al siguiente, porque está muy ligado con el anterior, y es, ¿quién va a editar los mapas? Bueno, definitivamente ella no creo, porque no tiene la actitud. Pero lo que son los demás, ¿cómo vamos a evaluarlos, ¿no? En el caso de Waze, hice este ejercicio donde pueden ver lo que son las rutas donde yo he estado viajando, y si se dan cuenta, yo agarro un área donde no he estado y no me dejé editar. Me dice, no, ahí tú no sabes ni has ido, ¿para qué te pones ahí para tratar de hacer cambios? En cambio, si voy a Guadalajara, donde vivo, me aparecen ahí todas las áreas de la ciudad donde sí transito, donde sí he ido con la aplicación prendida. Entonces yo puedo llegar y, por ejemplo, ahí hay una construcción de una rampa, la selecciono, la borro, porque por un lado no están transitando carros por ahí, lo cual valida que no es una ruta importante, y que yo con mis puntos, que soy nivel 1, entonces puedo modificarlo. Ahora, si yo agarro y llego a esta otra, que tiene mucho tráfico y que se ve que hay gente que utiliza esa ruta, me va a decir, oye compadre, lo siento, pero este segmento es solamente para gente nivel 3. Este tipo de paradigmas son los que nosotros podemos implementar cuando queremos abrir a las comunidades a que editen o que enriquezcan nuestra información privada, ya sea externos o internos dentro de la organización, pero siempre con un control directamente ligado con la reputación y la calidad de la persona. Otro de los ejemplos que tengo para ustedes el día de hoy es Google Maps Maker. Esto lo pueden ver cualquiera de ustedes en línea, googlemapsmaker.com/pulse. Y les muestra todas las ediciones que se están haciendo a Google Maps en tiempo real. Ahí todo lo que se está modificando en el mundo ahí aparece. Ahora yo también puedo llegar y entrar ahí y hacer una validación y decir, oye, eso que dijiste no es cierto. Los mismos usuarios empiezan a validar entre ellos. Si nosotros nos queremos poner a editar absolutamente el 100% de lo que se está creando, entonces nunca vamos a acabar. Necesitamos hacer esa delegación de las responsabilidades y poderlas compartir con ellos. Ahora, ¿qué es lo que nos habilita poder entrar a este paradigma? El cómputo en la nube. Si nosotros pensamos que podemos un día tener un usuario
y al día siguiente 100,000, y al día siguiente 1,000,000, y después regresar a 1, y vamos a poner toda esa infraestructura dentro de nuestra organización, protegido con nuestro firewall, pero sin considerar esos picos de consumo que vamos a tener, pues simplemente no va a funcionar. Necesitamos poder tener acceso a muchos procesadores, a mucha memoria, a mucho ancho de banda, cuando lo necesitemos. Y la respuesta de eso es el cómputo en la nube. De esta manera nosotros podemos precisamente darles a los usuarios posibilidades de editar, pero también el que puedan disponibilizar de esta información de forma ágil. Finalmente, el cuarto paradigma, he hablado mucho de consumo, ahora la parte importante es hablar también un poco de la parte cartográfica, y hemos hablado, creo que por ahí tengo una ponencia de mi abuelo de 1968, donde hablaba en Ecuador sobre la cartografía participativa, o más bien la cartografía multifinalitaria. Multifinalitario no significa que hagamos vestidos con los mapas, como lo hace esta señora que se llama Elizabeth Court en Europa, pero sí que lo pueden utilizar diferentes personas. El INEGI hace un muy buen trabajo publicando mucha de su información, compartiéndola con entidades públicas, inclusive para la ciudadanía a través de WMS, pone al alcance muchas de estas capas que se pueden integrar con nuestros mapas y nuestra información. Si no lo han hecho, les recomiendo que lo integren, porque es parte de lo que se puede gestionar dentro de sus sistemas, pero creo que hay más que podemos hacer con esto. Me gustaría mostrarles el ejemplo, el Atlas de España que nos platicaba Pilar hace un momento, hacen un muy buen trabajo en juntar mucha información, pero ya en una célula más pequeña, en lo que es el Consorcio de Adquisición de Imágenes de la región de Los Ángeles, hicieron un consorcio de diferentes personas y lo que hicieron fue juntarse y sacar información de muy alta resolución. Estamos hablando de ortofotos de 10 centímetros para 12,500 kilómetros cuadrados, 20,000 kilómetros cuadrados de fotografías oblicuas, considerando los centros de las ciudades a 8 vientos, entonces norte, sur, este, oeste y las diagonales también, y 8,600 kilómetros cuadrados de modelos de elevación con una precisión de 30 centímetros. Ok, suena como un proyectote, suena como mucho dinero, pero ¿qué es lo relevante de esto? Que no es la primera vez que lo piden, es la cuarta. Lo hicieron una vez en el 2006, lo hicieron otra vez en el 2008, 2011, y en la iteración de la licitación en la que estamos en curso ahorita del 2014, no se está licitando solamente esta iteración, sino la del 2014, 2016 y 2018. ¿Cómo le hacen para pagar algo de esta magnitud? Júntense. Se juntan ciudades y diferentes áreas participantes. Están los agricultores, están obviamente la parte de tecnologías de información, los CIOs, los presidentes municipales, la gente de protección civil, la gente de urbanismo, obviamente los catastros, y todo eso juntan una polla. Y también esa información pues es del consorcio. ¿Y cómo van a financiarse? Pues también vendiéndoselo a privados. Entonces tienes una fusión de intereses que a final de cuentas, seas el que seas, el territorio es el mismo. Como dicen los agricultores, lo que es. El plano base no cambia. De ahí le puedes montar todas las capas que son relevantes para tu información e inclusive cruzarlas con lo que son los demás usuarios. Otro ejemplo que me gustaría darles es en el estado de Coahuila se está haciendo un levantamiento LIDAR combinado con fotografía aérea. Y lo que están buscando ahí es, bueno, ¿todos están familiarizados con LIDAR? ¿Sí? ¿Más o menos? Bueno, para los que no, les voy a enseñar rápidamente algunas de las filminas de cómo queda un levantamiento LIDAR de estas características, ¿no? Combinado con esta fotografía de alta resolución, donde estamos no a 10 centímetros, sino 5 centímetros. Esta es la cantidad de información o el detalle que se levanta. En Saltillo nunca llueve, pero cuando llueve se inunda. Entonces, por eso la altura es muy importante. Y el proyecto fue originalmente engendrado para identificar dónde eran las áreas propensas a inundación. Y después lo que se hizo fue, pues ya tenemos la información, pasa a hacer la catastro para poder cuantificar lo que son las construcciones y los cambios de estas. Proyectos interesantes donde también tenemos estos perfiles
Y podemos ver, como bien dicen, el modelo digital de superficie, las construcciones y los árboles. Si de repente vamos a hacer una modificación a lo que es el panorama, vamos a meter una carretera, un puente o algo, ¿cuánto es el impacto ambiental que estamos teniendo sobre esto? Entonces se empiezan a conectar diferentes disciplinas en este tipo de proyectos. Otro ejemplo es la fotografía oblicua de alta resolución con la que se pueden generar modelos tridimensionales y también el pasar a un modelo participativo donde estamos hablando de un servicio basado en localización en papel. ¿Por qué? Porque no queremos dejar fuera a la gente que forma parte de ese grupo de 66 millones de personas o más que no tienen acceso a Internet. ¿En qué consiste este proceso? El Estado de Nuevo León, papá Estado, le da a los municipios una cartografía donde les muestra las diferencias de construcción que hay en cada una de sus casas o habitaciones, pero se los da con toda la información, que es la fotografía de la fachada tomada con un carrito, las 4 vistas oblicuas y su cartografía. Y esto va aunado con, oye, tienes tantas diferencias de construcción, de valor fiscal, etcétera, y se los pasan por abajo de la puerta. Entonces, a la hora de que lo reciben, dicen, oye, pues aquí era una lona, o fueron los 15 años de mi hija y por eso tenía ahí algo que tú identificaste como construcción, entonces se hace la rectificación y se involucra directamente al ciudadano. Una cosa es llegar y tocar a la puerta y decirle, oye, vengo a checar tu casa. Sí, ¿cómo sé que eres de catastro y no un Z, no? Digo, por lo menos en Monterrey. Entonces, todo ese tipo de cosas son las que se involucran y que se pueden resolver con estos mecanismos participativos que cambian completamente el panorama y la forma en la que interactuamos ciudadanos con entidades gubernamentales. A forma de conclusión, revisamos 4 actores: el Internet, los teléfonos inteligentes, el cómputo en la nube y las nuevas tecnologías geomáticas. Combinados estos nos generan también 4 nuevos paradigmas que tenemos que mantener siempre en mente. Los drones, el LIDAR, todas estas nuevas tecnologías combinado con lo que son las redes sociales, nos abren un paradigma completamente nuevo para generar información geográfica de mucho mayor calidad. Mi invitación para todos ustedes el día de hoy es que los consideren estas 4 en todo lo que son sus nuevos proyectos que tengan en mente y encuentren lo que buscan a través de ellas. Muchas gracias. Bien, bueno, muchísimas gracias, muchas felicidades. Fantástico. Bueno, yo, el comentario del principio de cómo estos servicios han aumentado también, multiplicado, diría, el número de usuarios, es en esto. Cuando preguntaste por Waze, tengo más de 30 años trabajando en cartografía y supe que era Waze hace 2 días por un hermano que no tiene nada absolutamente que ver con mapas ni nada, pero los usa, ¿no? Bien, bueno, abrimos un espacio de preguntas, por favor. Su nombre, por favor. Buenas tardes, gracias. Mi nombre es Doris Elena Serrano, yo soy de Colombia, de la Universidad de Córdoba. Soy maestra en el área de geomática. Mi inquietud es lo siguiente: tú dijiste hace un momento que este consorcio podría vender esos productos. Me inquieta ese tipo de venta, ya que a veces conocemos que ciertos productos, por sus derechos de autor, esos no pueden ser revendidos, por decirlo así. En ese caso, ¿cómo están visualizando esa participación o esa adquisición? Gracias. Con mucho gusto. En realidad lo que hemos visto es que el tema de los derechos de autor, una cosa es la venta de la información en sí y otra es la renta. Si tú puedes rentar la información porque la tienes albergada en la nube o en un mecanismo que les das acceso a la información a los usuarios, entonces es uno de los mecanismos que se pueden utilizar de esta manera. El Condado de Los Ángeles lo hace de esta manera. Tienen una plataforma online donde tú puedes consumir la información y se integra lo que son tus sistemas. Y la parte de los derechos de autor,
Existe, bueno, por lo menos en México, la legislación lo que dice es que tú, que eres el dueño intelectual de la obra, siempre vas a ser el dueño, pero tú puedes darle los permisos de comercialización, o sea, se llaman permisos patrimoniales, para poder hacer la explotación de esa información. Entonces, ahí lo más importante es que lo tengas bien delineado en las bases de lo que vas a solicitar, y es algo completamente factible. Okay, gracias. ¿Alguna pregunta? Bueno, es una pregunta para María del Pilar. Sí. ¿Cuál es el desafío para el CIANE en corto y mediano plazo? ¿Qué falta en relación a los estándares internacionales? ¿Qué les falta desarrollar en este momento? Bueno, pues como he comentado en la última diapositiva, estamos intentando, en lo que respecta a temas de estandarización, pues ofrecer las capas en WMS, es decir, hacer un poco lo que es la presentación para IDES, para infraestructuras de datos espaciales, es una de las fases en las que estamos trabajando. Y también, bueno, aparte ya del tema de la lista de códigos de la entrada de datos en SDMX, y bueno, pues todo lo que la sociedad, también los usuarios nos demanden, en la medida, insisto, en que no sea posible, porque no siempre avanza más la tecnología que muchas veces las posibilidades de las instituciones, porque somos una institución oficial y bueno, aunque tenemos posibilidades de avanzar y de actualizarnos, también tiene sus inconvenientes. Y bueno, poco a poco se irá. Yo creo que habéis visto un avance muy importante, que es poder ver cartografía estadística en un dispositivo móvil, que bueno, por lo menos en lo que respecta a la nacional sí que es un reto y bueno, y seguiremos avanzándolo. Un poquito más de tiempo, si quieren comentar más entre ustedes. Es muy interesante tener la representación de una atlas de gobierno con quienes trabajan en forma privada. Entonces, son dos, si me permiten el comentario, son dos visiones pues muy distintas, sobre todo incluso a nivel de escalas, porque claro, un atlas nacional siempre da información general de todo el territorio y necesita de aunar pues muchos, en el caso nuestro, pues información de diferentes comunidades autonómicas, es decir, la información muchas veces está transferida a las comunidades, es decir, un atlas nacional siempre da una información pues de la nación, de todo el territorio nacional y sobre todo homogénea y oficial. Es decir, no todo entra en el atlas nacional, toda la información que se gestiona tiene que estar pues avalada por una institución oficial, Ministerio de Economía y Hacienda, Industria, Sanidad, Educación. Entonces, claro, pues hay otros campos en los que te permite poder hacer incluso uso de informaciones proporcionadas por entidades privadas. Es decir, el atlas, por ejemplo, a veces no podemos hacer uso de ese tipo de información, siempre tenemos que contrastarla y bueno, Sí, abundando sobre el comentario de Pilar, en México se están haciendo varios esfuerzos por homogeneizar la información nacional. El esfuerzo que está haciendo la SEDATU con su modelo óptimo de catastros es un ejemplo que muestra que hay, por lo menos a lo que es a nivel de lo que la propiedad privada o lo que son los bienes inmuebles, una búsqueda de tener ese ente homogéneo que permite poder compartir de un lado a otro la información. La tecnología realmente ya está ahí, ya está a la mano para poder hacer este tipo de cosas relevantes. El hecho de que hayan aplicaciones de consumo allá afuera que tienen estas funcionalidades
pues cambian mucho lo que son los paradigmas. ¿Cuántos de ustedes sí han trabajado con realidad aumentada o la conocen bien? ¿Les gustaría ver un ejemplo de lo que es realidad aumentada para los que no? ¿Sí? Ok. Entonces, si me pueden regresar acá a la... En el tema de la accesibilidad es muy importante la realidad aumentada. El concepto de la realidad aumentada, lo que nos da a nosotros es una capacidad de poder explorar... ¿Dónde estás? Elementos contextuales que a final de cuentas están basados en este tema de ubicación geográfica. Y la relevancia... Híjole, creo que lo voy a tener que sacar del teléfono. La relevancia de todo esto es que donde nosotros nos encontramos, ahora sí, todas las actividades sociales que se llevan a cabo, a ver si no la borré tampoco. Bueno, se los voy a tener que deber porque parece que cambié la tableta y no traigo ahora la aplicación, pero se las muestro en el stand en unos 5 minutos o si me esperan en lo que se descarga. Esencialmente lo que es tomar la posición geográfica de lo que son los diferentes elementos sociales, como pueden ser posts del Facebook, del Twitter o de diferentes elementos, y jalarlos para tenerles una posición geográfica. Cuando nosotros tenemos mejor información base, como pueden ser modelos de as-built, por ejemplo, que tienen un modelado tridimensional de los diferentes elementos en una planta, en una torre de telecomunicaciones, etc. Entonces podemos después utilizar estos elementos y en base a ellos hacer pues ahora sí que una visualización de, por ejemplo, la válvula 4, en dónde se encuentra, ¿no? Y ya te lleva exactamente al punto donde te encuentres en el panel de instrumentos y puedes encontrarla directamente y tener ahí todo el historial de lo que es su trabajo de mantenimiento que ha tenido. No sé si tú hayas trabajado con... Muy bien. Al stand, bueno, finalmente vamos a darles un reconocimiento a nuestros ponentes.